Te estás alejando de quien eres, sin darte cuenta. Y no pasó de golpe. No fue un día específico. No fue una decisión clara. Fue poco a poco. Fue en esas veces en las que dijiste que sí, cuando en realidad querías decir que no. Fue cuando elegiste quedarte en silencio, para evitar un problema. Cuando preferiste adaptarte, en vez de incomodar. Cuando sentiste algo, pero decidiste ignorarlo. Fue cuando empezaste a quedarte en lugares que ya no te hacían bien, pero te repetiste que era lo correcto, que había que aguantar, que había que ser fuerte, que ya iba a pasar, que no era para tanto, y sin darte cuenta, empezaste a adaptarte demasiado, a callarte cosas que antes sí decías, a dejar pasar cosas que antes no aceptabas, a pensar más en los demás que en ti, a justificar lo que sientes, como si no fuera válido, a convencerte de que todo estaba bien, aunque no lo estaba. Y al principio no parece grave, parece madurez, parece crecimiento, parece que estás haciendo lo correcto, parece que estás evolucionando, pero hay algo dentro de ti que empieza a sentirse diferente, algo que no encaja del todo, algo que no se siente en paz, algo que no puedes explicar, pero que está ahí, algo que te incomoda, aunque no sepas por qué, como una incomodidad constante, como un ruido interno que no se apaga, como un cansancio que no se va durmiendo, como si algo en tu vida estuviera fuera de lugar y lo ignoras, porque todo sigue funcionando, porque sigues cumpliendo con lo que se espera de ti, porque nadie te está diciendo que algo está mal, porque desde afuera todo parece estar bien. Pero hay una parte de ti que sí lo sabe, una parte que se da cuenta de que ya no te sientes igual, de que ya no reaccionas igual, de que ya no te emocionas como antes, de que ya no te reconoces del todo, de que algo cambió, aunque no sepas exactamente qué. Y esa parte empieza a quedarse en silencio, no porque desapareció, sino porque dejaste de escucharla, porque cada vez que intentaba hablar, la callaste con lógica, con costumbre, con miedo, con excusas. Te dijiste que no era el momento, que no era tan grave, que había cosas más importantes, que después lo resolverías. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, te empezaste a alejar, no de los demás, no del mundo, de ti. Y lo más difícil de todo es que desde afuera nadie lo nota. En algún punto, empezaste a funcionar en automático. Te levantas, cumples, respondes, haces lo que toca, y el día pasa. Pero si te detienes un segundo, te das cuenta de algo incómodo. No estás presente. Estás ahí, pero no del todo, como si una parte de ti estuviera desconectada. Y no es porque no quieras estar, es porque llevas demasiado tiempo ignorando lo que sientes. Cuando haces eso, tu mente se adapta, se vuelve práctica, se enfoca en resolver, en seguir adelante, en no complicar las cosas. Pero hay un costo. Dejas de preguntarte lo que necesitas, dejas de notar lo que te pesa, dejas de cuestionar lo que ya no te hace bien. Y ahí es donde empiezas a perderte de verdad. No en un momento grande, sino en pequeñas decisiones diarias. Aceptar lo que no quieres, postergar lo que sí necesitas. Decirte después tantas veces que ese después nunca llega. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que solo sobrevive el día, no alguien que lo vive. Aquí es donde tienes que hacer algo distinto, no grande, no drástico, simple, pero honesto. Empieza por algo básico. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me está sumando o me está drenando? No lo analices demasiado. La respuesta suele ser clara. Otra cosa, empieza a notar en qué momentos te sientes más tú. No cuando todo está perfecto, sino cuando hay calma, cuando no estás forzando nada, cuando no estás intentando encajar. Ahí hay una pista.
también necesitas empezar a poner límites, aunque sean pequeños. No tienes que cambiar toda tu vida hoy, pero sí puedes dejar de aceptar una cosa que sabes que no quieres. Sí puedes decir un no donde antes decías sí por costumbre. Sí puedes darte un espacio sin sentir culpa. Eso ya es empezar a volver, porque volver a ti no es un cambio radical, es recordar, poco a poco, lo que dejaste atrás. Es volver a escucharte, es dejar de ignorarte. Y al principio se siente raro, porque llevas tiempo haciéndolo diferente. Pero eso no significa que esté mal, significa que estás despertando. Y ese es el punto donde todo empieza a cambiar, no afuera, dentro de ti. Hay algo que casi nadie nota cuando empieza a alejarse de sí mismo. No es el cansancio, no es la incomodidad, no es ni siquiera la falta de motivación. Es la forma en la que empiezas a tomar decisiones. Porque ya no eliges desde lo que sientes, eliges desde lo que evita problemas. Empiezas a pensar en no incomodar, en no fallar, en no perder lo que ya tienes. Y sin darte cuenta, dejas de pensar en lo que realmente quieres. Eso cambia todo, porque empiezas a construir una vida que funciona por fuera, pero no conecta contigo por dentro. Y lo más complicado es que todo parece lógico. Tiene sentido quedarte, tiene sentido seguir, tiene sentido no arriesgar, pero que tenga sentido no significa que te haga bien. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Cree que mientras todo esté estable, todo está bien. Pero estabilidad sin conexión se siente vacía. Se siente como estar en piloto automático, como cumplir sin disfrutar, como estar sin realmente estar. Y eso no se arregla cambiando todo de golpe. Se empieza cambiando cómo decides. Por ejemplo, antes de decir que sí a algo, pregúntate si de verdad quieres hacerlo, o si solo estás evitando decir que no. Antes de aceptar algo que te incomoda, pregúntate cuánto tiempo llevas tolerándolo. Antes de seguir en lo mismo, pregúntate si eso te acerca o te aleja más de ti. No necesitas tener todas las respuestas, pero sí necesitas empezar a hacerte mejores preguntas. Porque cuando haces eso, empiezas a romper el automático. Empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto. Empiezas a sentir con más claridad. Empiezas a darte cuenta de lo que ya no encaja. Y eso puede incomodar, porque ver con claridad te obliga a aceptar cosas que antes ignorabas, pero también te da algo que no tenías. Dirección, no perfecta, no inmediata, pero real. Y eso cambia cómo te sientes, incluso sin cambiar todo todavía. Hay un momento en todo esto que es difícil de aceptar, y es cuando te das cuenta de que no solo te alejaste, también te acostumbraste. Te acostumbraste a no sentir tanto, a no reaccionar, a no cuestionar. Te volviste más práctico, más funcional, más resistente, pero también más desconectado. Y eso no pasó porque quisieras, pasó porque era más fácil seguir que detenerte y enfrentar lo que sentías, más fácil adaptarte que reconocer que algo no estaba bien, más fácil distraerte que hacerte preguntas incómodas. Y así, poco a poco, fuiste dejando partes de ti en el camino. No de una vez, en momentos pequeños, en decisiones que parecían insignificantes, en cosas que dijiste no importa, cuando en realidad sí importaban. Y ahora te cuesta reconocer qué fue lo que cambió, porque no hay un evento claro, solo una sensación, como si antes algo era más ligero, más natural, más tú. Y ahora todo requiere esfuerzo, incluso cosas que antes te salían fácil, incluso estar en lugares donde antes estabas bien. Y eso cansa, pero no es un cansancio físico, es un cansancio interno, de sostener una versión de ti que no termina de encajar. Y lo más complicado es que nadie te obliga a ser así. Fuiste tú adaptándote, fuiste tú
eligiendo lo seguro, lo cómodo, lo que evitaba conflicto. Y no está mal, pero tiene un precio, porque cada vez que eliges eso, sin escucharte, te alejas un poco más. Y llega un punto en el que ya no es tan fácil volver. No porque no se pueda, sino porque ya no sabes por dónde empezar. Y ahí es donde mucha gente se queda. No porque no quiera cambiar, sino porque no sabe cómo reconectar. Y espera a sentirse mejor, a tener claridad, a que algo cambie. Pero eso no llega solo. Empieza cuando dejas de evitarte, cuando dejas de hacer como que todo está bien, cuando sabes que no lo está, cuando dejas de distraerte lo suficiente como para no escucharte. Ahí es donde empieza el cambio real. No cuando todo se resuelve, sino cuando decides dejar de ignorarte. Si quieres empezar a volver a ti, no necesitas cambiar toda tu vida. Necesitas empezar a notar, porque ahora mismo hay muchas cosas que haces en automático. Respondes sin pensar, aceptas sin cuestionar, sigues sin detenerte. Y mientras eso siga así, vas a seguir alejándote. Así que el primer paso no es hacer más, es frenar un poco. No todo el día, no toda tu vida, solo momentos pequeños. Por ejemplo, cuando alguien te pida algo, no respondas de inmediato. Date unos segundos y pregúntate si realmente quieres hacerlo. No si puedes, no si deberías, si quieres. Eso ya cambia algo. Otra cosa, empieza a observar qué te drena. No lo ignores, no lo justifiques. Si algo te deja sin energía, no es casualidad. Puede ser una persona, un lugar, una rutina, una forma de hablarte, pero está ahí, y verlo es el primer paso para cambiarlo. También necesitas hacer espacio, porque si todo tu día está lleno, no hay lugar para ti. No tiene que ser una hora, pueden ser 10 minutos, sin teléfono, sin distracciones, sin ruido, solo tú. Y al principio, puede incomodar, porque no estás acostumbrado. Pero ahí es donde empiezas a escucharte otra vez. Otra cosa importante, deja de esperar a sentirte listo, porque no va a pasar. Nunca vas a tener claridad total, nunca vas a sentirte 100% seguro. Empiezas con duda, empiezas incómodo, pero empiezas. Y eso es lo que importa, porque cada vez que eliges escucharte, aunque sea en algo pequeño, te acercas un poco más. No necesitas cambios grandes, necesitas decisiones pequeñas, pero honestas. Decir que no cuando antes decías que sí. Salir de un lugar antes de agotarte. No responder de la misma forma de siempre. Darte permiso de parar, sin culpa. Eso es volver. No es perfecto, no es rápido, pero es real. Y es suficiente para empezar a encontrarte otra vez. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a intentar volver a ti. No se siente bien al principio. No se siente liberador. No se siente claro. No se siente seguro. Se siente incómodo. Porque estás rompiendo una forma de vivir a la que ya te habías acostumbrado. Y aunque no te hacía bien, era conocida. Y lo conocido da una falsa tranquilidad. Por eso cuesta tanto cambiar. No porque no puedas, sino porque tu mente prefiere lo familiar, aunque te esté drenando. Prefiere lo predecible, aunque no te haga sentir bien. Y ahí es donde mucha gente se detiene. Empieza a notar cosas, empieza a cuestionar, empieza a sentir más. Pero cuando llega la incomodidad, se devuelve. Vuelve a lo mismo, a lo seguro, a lo que ya sabe manejar. Y se convence de que no era para tanto. Pero en el fondo, sí lo era. Solo que cambiar implica pasar por una etapa en la que nada se siente del todo estable. Y eso asusta, porque te obliga a soltar certezas, a dejar de justificar lo que ya sabes, a tomar decisiones que antes evitabas. Y eso no es fácil, pero es necesario, porque si no pasas por ahí,
No hay cambio real, solo pequeños ajustes que no transforman nada. Volver a ti no es cómodo, es honesto, y la honestidad muchas veces incomoda antes de liberar. Te muestra lo que no quieres ver, te hace aceptar lo que ya sabes, te pone frente a decisiones que has estado posponiendo, pero también te da algo que no tenías: coherencia. Empiezas a sentir que lo que haces va alineado con lo que eres, y eso cambia todo. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque deja de sentirse vacía, porque ya no estás actuando todo el tiempo, porque ya no estás sosteniendo algo que no eres. Y eso se nota en cómo hablas, en cómo decides, en cómo te sientes contigo. Pero para llegar ahí, tienes que estar dispuesto a pasar por lo incómodo, a no tener todas las respuestas, a avanzar con dudas, a sentirte raro por un tiempo. Eso no es retroceso, es parte del proceso. Es la señal de que ya no estás funcionando en automático. Es la señal de que estás cambiando. Y aunque no lo veas claro todavía, ya no estás donde estabas antes. Al final, no se trata de cambiar todo de un día para otro. Se trata de darte cuenta, de notar en qué momento empezaste a dejarte para después, de reconocer qué cosas llevas tiempo ignorando, de aceptar que hay partes de tu vida que ya no encajan contigo, y eso ya es un cambio, porque la mayoría de las personas ni siquiera se detiene a mirar eso. Siguen en automático, siguen resolviendo, siguen ocupados, siguen convencidos de que todo está bien, aunque por dentro no se sienta así. Tú ya no estás ahí. Tal vez no tienes todo claro, tal vez no sabes exactamente qué hacer, tal vez sientes dudas, o incluso miedo, pero ya empezaste a ver cosas que antes no veías, y eso cambia todo, porque cuando ves con claridad, ya no puedes ignorarte de la misma forma. Ya no puedes hacer como si no supieras lo que sientes. Ya no puedes seguir justificando todo como antes. Ya no puedes seguir empujándote sin cuestionarlo. Y eso no es un problema, es una oportunidad. Una oportunidad de empezar a elegir distinto, de empezar a escucharte más, de dejar de ponerte en último lugar, sin darte cuenta. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener un plan completo. No necesitas resolver toda tu vida ahora. Necesitas empezar a ser honesto contigo, en lo pequeño, en esas decisiones que parecen simples, pero que definen cómo te estás tratando. Como quedarte en algo que sabes que ya no quieres. Como decir que sí, cuando tu primera respuesta era no. Como ignorar lo que sientes, solo para evitar incomodidad. Ahí es donde empieza a cambiar todo. No cuando haces algo grande, sino cuando dejas de hacer lo que sabes que te aleja de ti. Porque muchas veces no es que te falte algo, es que te estás dejando. Y volver a ti no es encontrar algo nuevo, es dejar de ignorar lo que ya está. Es darte permiso de escucharte sin justificarte. Es aceptar lo que sientes, sin minimizarlo. Es empezar a tomar pequeñas decisiones que te acerquen en vez de alejarte. Y eso toma tiempo, no porque sea complicado, sino porque llevas tiempo haciéndolo diferente. Pero cada vez que eliges no ignorarte, algo cambia. Tal vez no lo notas de inmediato, tal vez no se siente como un gran avance, pero se acumula. En cómo te sientes, en cómo reaccionas, en cómo decides. Y poco a poco, empiezas a reconocerte otra vez. No como eras antes, sino como alguien más consciente, más claro, más conectado consigo mismo. Y eso vale mucho más que cualquier cambio rápido, porque no es algo que se pierde fácil, es algo que construyes. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Si este video conectó contigo, no lo dejes pasar. A veces una idea, en el momento correcto, puede cambiar mucho más de lo que parece. Gracias por quedarte hasta aquí. Y si algo de esto te hizo sentido, me gustaría leerte.
No tienes que escribir mucho. Puede ser una palabra, una frase, o simplemente cómo te sentiste escuchándolo. A veces ponerlo en palabras también es una forma de empezar a volver a ti.